Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que a esta hora de la mañana están pendientes de Canal 27. Damos gracias a Dios por su vida, mi amado hermano, porque usted es parte importante en esta programación. Nos alegramos saber que cada domingo están pendientes y cada día de la programación del bendito Canal 27. Hoy nos gozamos y nos alegramos porque estamos de aniversario, es el mes de nuestro aniversario y nos gozamos grandemente, por lo que felicitamos a cada uno de ustedes, los televidentes y así los socios honorarios, por ese esfuerzo, por ese amor a este canal que lleva esperanza a las vidas que no la tienen. Así que en esta mañana, sin más preámbulos, quiero invitarlo a que nos unamos en oración antes de leer la bendita palabra y podamos así meditar y reflexionar en ella y sacarle algún provecho de importancia para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Padre, oramos en esta mañana, Señor, dándote gracias por la vida, dándote gracias por la salud, dándote gracias, Señor, por tus bondades eternas que se derraman cada día en nuestras vidas. Señor, gracias por mis hermanos que están, Dios mío, en producción, detrás de cámaras, Señor amado. Bendice la vida de cada uno, Dios amado. Guarda la vida de cada uno del personal de Canal 27, Dios mío, y a cada uno de los televidentes amados que están pendientes de esta programación. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, alabo tu nombre porque me das el privilegio de tomar tu palabra y exponerlo, Señor, a mis hermanos y amigos que sin duda alguna nos están sintonizando en esta hora. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero invitarlo a que vaya, tome su Biblia y vaya conmigo al libro de los Hechos. Y en ello vamos a tomar una lectura muy importante. Busque el capítulo 16, nuestra base para esta reflexión será el capítulo 16, versículo 16 al 31. Es un poco extenso, pero a medida que vamos desarrollando estaremos leyendo todo el pasaje que hemos tomado en cuenta. Por lo que en esta ocasión le invito a que leamos los primeros versículos del 16 al 19. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la bendita palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero, viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vamos a iniciar nuestra reflexión de esta mañana tomando en cuenta lo que hemos leído. Y para ello yo quiero titular esta enseñanza: predicar a Cristo produce gozo al que lo recibe y persecución al que predica. La predicación del Evangelio rescata al pecador
de toda clase de esclavitud. La llegada de los misioneros a Filipo causó un gran impacto. ¿Por qué razón digo que causó un gran impacto? Porque la gente se acostumbra al engaño. Las personas, aunque conscientes o inconscientes, se acostumbran al error, se acostumbran y se toma como algo verdadero aquello que no vale la pena. Eso era la situación de esta gente, eso era la condición de aquellas personas en aquella ciudad, pero más aún, los que tenían en propiedad a aquella muchacha, a ellos les convenía que la gente mantuviese esa quietud ante el engaño. Les convenía que aquella gente no dijese nada que fuese contrario a lo que a ellos les producía ganancia. Y sabe, mi amado hermano, esta mujer era una mujer tomada y poseída por un espíritu, y era un espíritu de adivinación. Pero a la llegada del apóstol Pablo y sus acompañantes, no solamente provoca que la gente que anhela, la gente que está deseosa de escuchar el mensaje del Evangelio, presten atención y estén atentos a la palabra de vida que transmitía el apóstol por medio del Espíritu Santo. Algo tan importante, mi amado, es que su primera discípula en aquella región fue Lidia, una mujer de negocios, una mujer dedicada a la venta de las telas más finas en aquel entonces. Pero era una mujer piadosa, una mujer que buscaba a Dios, era una mujer que anhelaba un cambio radical en su propia vida. Era una mujer que aunque tenía sus posesiones, que aunque tenía la posibilidad económica para sobrevivir bien, dice la Biblia que esta mujer acostumbraba a asistir a la oración a la orilla de un río. Y Pablo y sus acompañantes no fueron al río para, como decimos en nuestro buen idioma, o nuestro buen chapín como decimos, no fueron para darse un chapuzón, fueron para aprovechar el momento de enseñar la palabra. Y dentro de sus oyentes estaba esta mujer que ansiosamente deseaba escuchar esa palabra que trae vida. Y mi amado hermano, fue la primera en convertirse. Y dice la Biblia que tomó a Pablo y lo llevó a su casa, les dio alojamiento. Mi amado, qué maravilloso es esto. Pero ¿sabe? Podemos ver que había alguien que aparentemente daba testimonio a la gente, corroboraba lo que aquellos hombres eran delante de Dios. Pero esto era una obra maléfica, una obra maligna de Satanás, que quería desviar la atención de los predicadores, que quería desviar el interés que tenían de presentar el mensaje de Cristo. Usted sabe que el enemigo procura de alguna manera buscar que todo aquel que se ha comprometido
pregonar a Cristo como Salvador, presentar a Cristo como el Redentor del mundo, el enemigo va a tratar de obstruir, obstaculizar e impedir que esto se dé. Y mi amado, dice la palabra que Pablo le molestaba aquella actitud. Vemos entonces la liberación de una mujer poseída por un espíritu. En primer lugar, podemos ver el poder de Jesús libera a los esclavos de Satanás. Ya hemos leído los versículos 16 al 19 y hemos podido ver que esta muchacha, esta doncella, una señorita, no solamente era instrumento en las manos del enemigo, no solamente era una esclava en las manos del enemigo, sino que también era esclavo de ciertas personas que, sacando provecho de la desgracia de aquella mujer, se aprovechaban de ella de una manera que no se puede explicar, porque según el texto, la Sagrada Escritura dice que daba grandes ganancias a sus amos. Esto era algo tremendo, mi amado, algo que no podemos nosotros cuantificar, pero que sí podemos comprender la magnitud de esa esclavitud que aquella mujer vivía. Esa muchacha servía solo como objeto, tanto en las manos de Satanás como en la posesión de aquellos hombres o de aquellas personas que lo habían adquirido por un precio. Ahora bien, dice la Biblia que día a día seguía a los misioneros dando voces, tratando de inquietar a la gente y de inquietar también a aquellos que habían sido comisionados y que llevaban un propósito. Mi amado, cuando el hombre de Dios sabe y reconoce que su objetivo primordial es presentar a Cristo y no adquirir fama, a Pablo le provocó cierta molestia lo que aquella mujer decía. Y a raíz de eso le da una orden al espíritu maligno a que saliese de ella. Y la Biblia dice que al mismo instante aquel espíritu abandonó a aquella doncella, a aquella muchacha, no solo queda libre de la esclavitud a la cual Satanás lo había sometido, sino que queda libre también de seguir siendo el objeto de aquella gente que se aprovechaba de ella a través de la adivinación. Déjeme decirle cuánta gente se ha de haber molestado con la actitud que Pablo asume a la hora de expulsar este espíritu maligno. Usted sabe que hay gente muy dado a creer en cualquier engaño, cualquier mentira que proviene de Satanás. No así en la palabra de Dios. La palabra del Señor lo escuchan y lo ignoran o lo rechazan. Pero a todo engaño sí le abren su corazón. Yo me imagino que no han de haber sido pocos los que se incomodaron con esta situación. Pero Dios fue glorificado porque una vida fue libertado, porque el cumplimiento del ministerio de Cristo continuaba en la vida del apóstol Pablo, liberando a los cautivos que habían caído víctimas de Satanás. Déjeme decirle, cuando un hombre honra a Dios,
Es Dios quien está por encima de todo interés. Cuando un hombre o una persona de Dios procura su propia fama, déjeme decirle que sus intereses van a estar por encima del propósito para el cual han sido llamados. Mi amado hermano, qué interesante poder pensar en la vida y acción de Pablo. La actitud de un hombre que lo tenía todo. Un hombre que había recibido una preparación académica sumamente elevada. Pero eso a él no le provocaba o no lo incitaba a buscar la fama, a buscar el mérito, porque su propósito era honrar a Dios haciendo la obra de la predicación del Evangelio. En segundo lugar, podemos ver el furor desatado contra los misioneros a raíz de la liberación de aquella muchacha. Quiero que leamos el versículo 19 al 24. Y dice la Sagrada Escritura: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Mi amado, qué interesante ver la actitud que asumen aquellas personas. La obra realizada por el poder de Dios desata no solo la ira de aquella gente, sino la ira misma de Satanás contra los siervos de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Sencillamente por sus costumbres. Según ellos, lo que Pablo y Silas y sus demás compañeros estaban enseñando eran costumbres. Por eso le decía hace un instante, la gente se acostumbra al error, la gente se acostumbra al engaño, la gente se acostumbra a la mentira, a la falsedad. Y cuando la verdad llega ya les cuesta creer porque están tan acostumbrados a ver solamente la apariencia. Pero déjeme decirle, ese era el momento en que los misioneros debían pagar con su propia integridad una obra realizada que llevaba beneficio a una vida que había sido cautivada. El precio de esta obra que Dios había hecho en la vida de esta mujer era la cárcel para sus enviados a predicar el mensaje. Mi amado, cuando hay un propósito, no importa lo que se levante, no importa lo que venga, no importa la situación que se viva, porque predicar a Cristo causa gozo en aquel que lo recibe, en aquel que recibe el mensaje, pero traerá persecución a aquellos que de todo corazón
se han propuesto presentar un mensaje que salva, un mensaje que redime, un mensaje que restaura, un mensaje que vivifica la vida que está destruida. Mi amado, qué precioso es analizar la actitud de esta gente, porque eso nos hace pensar, mis amados hermanos, que si el precio de predicar, si el precio del gozo que Dios pone en nuestros corazones de predicar, van a ser los azotes, pues bienvenido sea, siempre y cuando honremos a Dios y sea Dios en primer lugar antes que nuestros intereses. Mi amado, qué importante entonces tomar en consideración esto para poder aplicarlo a nuestra vida, para poder traer provecho a nuestra vida y así nosotros determinarnos también servir a Dios de todo corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Número 3. La prisión no le robó el gozo a los misioneros. Quiero que leamos el versículo 25 al 28 en esta hora. Versículo 25 al 28. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué bien y qué maravilloso es pensar en esto. Me llama la atención porque podemos ver cómo Dios, después que aquellos hombres prendieron a Pablo, a Silas, y las autoridades ordenaron azotarlos, lo entregaron al carcelero con una orden de mantenerlos tan seguros como ninguno puede imaginarse. El carcelero cumple al pie de la letra el mandato y lo pone, dice, en la cárcel de más adentro, o sea, en lo más profundo de la prisión, en lo más recóndito, quizá en el último o en la última habitación de aquella cárcel. Y déjeme decirle, aparte de estar prisioneros, fueron encadenados con el cepo. Mi amado hermano, aquí podemos sacar nuestras conclusiones. El amor y el gozo que a ellos les provocaba predicar a Cristo no les ofendía, ni mucho menos les molestaba el haber sido azotados. Y la cárcel no fue motivo para callar, no fue motivo para enmudecer y llorar. Ellos no lloraron, ellos alabaron a Dios, porque sabían que todo aquello que estaban viviendo un día les traería una recompensa que los iba a llenar del gozo que ya existía en su corazón. Mi amado, la prisión no pudo privarlos espiritualmente, los privó físicamente. Dejaron de ver quizás a sus compañeros y amigos, dejaron de ver a las personas que los rodeaban, pero no dejaron de ver al Cristo vivo a quien ellos anunciaban. No dejaron de ver al Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que de allá ve con beneplácito el trabajo que todo aquel que se propone predicar su nombre
lo hace de todo corazón, el Señor Jesucristo está para probarlo. Y oiga, mi amado hermano, la cárcel pudo privarlos físicamente, pero no del gozo y mucho menos de la alegría que había en su espíritu de ver el resultado de la predicación del Evangelio. La verdadera alabanza, cuando proviene del corazón, provoca que sucedan grandes cosas. Pablo y Silas, aparte de adorar, aparte de exaltar a Dios, cantaban himnos, alababan al Señor, reconociendo que Cristo es el único soberano. Y déjeme decirle, la Biblia dice que sobrevino un terremoto, aleluya. Demos gracias a Dios. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo estaba analizando este acontecimiento. La predicación del Evangelio trae libertad a todo aquel que está cautivo, no importa qué clase de cautividad está viviendo. Los prisioneros que estaban en la cárcel estaban atentos a lo que Pablo y Silas hacían dentro de la cárcel. Pero déjeme decirle, Dios tomó en cuenta la vida de esta gente y a la hora de sacudir los cimientos, abrir las puertas, también los liberó de sus prisiones personales. La Biblia no dice que salieron y fueron a su casa. Eso no lo voy a mencionar porque no lo dice la Biblia. Pero esto demuestra que el poder de Dios no está limitado para X o Y persona. El poder de Dios se glorifica donde hay necesidad y donde el hombre reconoce que Él es el único merecedor de honra. Mi amado, dice la Biblia en el versículo 27 en adelante, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer? La prisión de aquellos hombres de Dios también se convierte en salvación para aquel hombre que estaba prisionero en su pecado. Oiga, mi amado hermano, qué maravilloso es predicar la palabra. Yo lo invito, si alguna vez sientes en tu corazón y amas a tu prójimo, háblale de Cristo. Él quiere liberar porque sigue liberando a muchos todavía, a todo aquel que quiera. Mi amado, predicar a Cristo trae gozo a la vida de aquellos que reciben el mensaje, pero traerá persecución, tal vez dolor también al que lo predica, pero no se puede comparar los sufrimientos por causa de predicar a Cristo con el gozo que provoca el ver las personas rindiéndose a los pies de su Señor. Mi amado, que Dios te bendiga. Quisiéramos alargar el tiempo en televisión, pero no es posible. Así que Dios le bendiga, gracias por su atención. Será hasta el próximo domingo, si el Señor así nos lo permite. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.